BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a nuestro último webinar del año de parte de la firma BKF International SaaS. Realmente pues sabemos que muchos de ustedes están dentro de sus jornadas laborales y toman el tiempo para recibir estas capacitaciones que son tan importantes para todas nuestras empresas. Hoy pues realmente uno de los temas de los cuales abordará el doctor Carlos Alsila, pues es uno de los temas más relevantes para las organizaciones en la actualidad, como lo es la insolvencia empresarial, donde más allá de ser un desafío, pues representa claramente una oportunidad para replantear como compañías las estrategias, rediseñar estructuras y construir de esta forma un futuro sólido y sostenible para las empresas dentro de los cambios que se han visto a lo largo de estos últimos años. El día de hoy nos acompañará el doctor Carlos Andrés Arcila. Él es abogado con una destacada trayectoria académica y profesional, especialista en Derecho Comercial y Legislación Tributaria. Doctor Arcila cuenta con experiencia en el sector financiero y en roles claves dentro de la Superintendencia de Sociedades, en el cual pues buscará a lo largo de este espacio guiarlos a ustedes como empresa en un análisis profundo de los mitos y las realidades de la insolvencia empresarial en Colombia, indicándoles las herramientas legales disponibles y cuáles son esas prácticas para transformar claramente la crisis de una compañía en un nuevo comienzo. Entonces, los invitamos a todas las empresas que nos acompañan el día de hoy a participar activamente, a reflexionar y compartir claramente sus inquietudes con nuestro profesional mientras exploramos cómo la insolvencia claramente puede convertirse en una oportunidad para construir futuro. Le cedo el uso de la palabra al doctor Carlos para que dé inicio a su participación a este importante evento, agradeciéndole pues a todas las compañías y a ustedes su asistencia. Los dejo en muy buenas manos, doctor Carlos. Es todo suyo el público. Doctor Luis, muchísimas gracias por esa generosa presentación. Es para mí un gusto poder acompañarlos en el día de hoy, en esta alianza maravillosa con BKF International SaaS, en donde queremos empezar como a desmitificar un poco eh, este ámbito empresarial tan importante que es el de la insolvencia. Uno lo que advierte del ejercicio de la profesión y pues tuve el privilegio, y lo digo como un privilegio y un honor, haber sido parte de una de las entidades más importantes del Estado colombiano, que es la Superintendencia de Sociedades, y lo hice como juez de procesos de insolvencia empresarial en condición de intendente regional Cali durante unos 6, 7 años. Advierte uno que hemos avanzado mucho en entender que la insolvencia, como lo dice el doctor Naranjo, es una oportunidad. Nadie niega que los problemas financieros y la insolvencia en sí misma considerada como la crisis es algo difícil, pero también hay que verlo como la oportunidad para mejorar. Entonces, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes y pues la idea de esta charla, cuando la estábamos conversando en cómo debíamos orientarla, pues sí llegamos a una conclusión muy concreta, y es que no se trataba de una clase magistral tipo programa universitario donde se hablan de temas legales y asuntos de racionalidad económica un poco de alto turmequé, sino que lo que queremos es, como decía el doctor Naranjo, em, que vieran la oportunidad que se presenta cuando hay una crisis, de no solamente de salir de la crisis, sino de mejorar sustancialmente. Entonces, en ese orden de ideas, esta charla ha sido denominada Régimen de Insolvencia Empresarial, rompiendo paradigmas y construyendo futuro. Para estos efectos, digamos que lo primero que uno debe entender en estas temáticas es que hay algunos términos que, si bien se utilizan indistintamente e incluso pueden ser intercambiables en ciertas discusiones,
y a pesar de tener una íntima relación, unos vasos comunicantes bastante importantes, pues tienen unos contextos, tienen unas explicaciones que es necesario entender para no confundirnos cuando vamos a tomar la decisión de acudir al régimen de insolvencia. Y estos términos son los que ustedes ven en la pantalla, los términos iliquidez y los términos insolvencia. Y usualmente cuando uno quiere saber qué significa algo porque no lo sabe, pues va y lo busca en un diccionario. Entonces, digamos que pues vamos siempre al diccionario por excelencia, al de la Real Academia de la Lengua Española, y la iliquidez es de estas definiciones que yo encuentro un poco frustrantes porque dice que la iliquidez es la falta de liquidez. Entonces es una definición en sentido negativo que pues tampoco nos da el contexto necesario para entenderlo. Entonces, ¿qué vendría a ser la falta de liquidez? Y allí es donde la doctrina empieza como a tratar de ayudarnos un poco en esto. Y un profesor muy destacado, el profesor Nicolás Pájaro Moreno, quien en su momento también estuvo en la Superintendencia de Sociedades y fue superintendente delegado para procedimientos de insolvencia, nos enseña que las situaciones de iliquidez son aquellas básicamente donde los activos del deudor son suficientes para pagar los pasivos, pero no es fácil volver esos activos en dinero. Es decir, las situaciones de iliquidez técnicamente no son tan radicales como las de insolvencia en un sentido completamente estricto, pero pues son un campanazo de alerta para que empecemos a revisar qué debemos empezar a hacer para evitar un problema de insolvencia o si ese problema de insolvencia, la crisis, no es evitable, cómo llegamos en mejores condiciones a la insolvencia, porque eso es posible hacerlo, obviamente con el acompañamiento de profesionales en la materia, que es los que BKF International SAS tiene a su disposición. Entonces, pues aquí nos ponen un ejemplo de una situación típica en situación de iliquidez. Se dedica a vender productos informáticos y pues su principal inventario son activos con una tecnología obsoleta. Es lo que ocurre muchísimo con esta tecnología de consumo. Piensen ustedes en celulares, piensen ustedes en computadores, piensen ustedes en televisores, piensen ustedes en toda esta tecnología de consumo masivo. Y esto lo vivimos no hace mucho, cuando en 2020 declaran al COVID-19 una pandemia por la velocidad en su propagación. Ustedes recordarán que el gobierno nacional en su momento no solamente generó disposiciones legales tendientes tendientes a resolver temas de salud pública, como entre otras el aislamiento preventivo obligatorio, sino que expidió un sinnúmero de normas. Yo recuerdo que el gobierno expidió más de 100 decretos legislativos entre temas de salud y temas económicos, expidió muchos decretos que lo que buscaban era resolver esta situación de iliquidez, dejando también normas de las que vamos a hablar en un rato, dedicadas cuando la situación de iliquidez ya pasara a un estadio de insolvencia. Entonces ustedes recordarán que se expidieron normas que ayudaban al pago de la nómina, normas que establecieron una suerte como de moratorias legales en contratos de arrendamiento. Es decir, el problema en una situación de liquidez no es que los activos no cubran los pasivos, no, cubren e incluso sobran, pues sobrar. El problema es que yo no vuelvo esos activos dinero. Y como no vuelvo dinero, pues no le puedo pagar a mis acreedores. Y mis acreedores lo que están esperando es que yo les pague dinero. Entonces, digamos que esto también es importante conocerlo porque muchas veces una situación de iliquidez, si se advierte oportunamente, puede permitir tomar medidas ex ante, es decir, antes de recurrir a un proceso de insolvencia,
que eviten que eventualmente lleguemos allá o que si es inevitable, pues lleguemos en una mejor condición. Ahora, ¿qué vendría a ser la insolvencia? Como para que lo entendamos un poco la diferencia. Si uno vuelve otra vez al diccionario, a mí me encanta ir al diccionario porque me recuerda mucho pues mi infancia cuando estaba en el colegio y era pues como mi fuente de conocimiento primaria. Mi infancia yo no había acceso como hay hoy en día a la internet, entonces pues nos tocaba en las bibliotecas y con los libros físicos. Hoy en día pues ya lo hacemos por internet. La insolvencia es la falta de solvencia, es decir, una definición en sentido negativo, así como la anterior, pero digamos que ya habla de una incapacidad de pagar la deuda, porque es que en la iliquidez no es que no haya capacidad de pagar la deuda, lo que pasa es que el acreedor está esperando un activo diferente al que yo le puedo ofrecer, le está esperando dinero y yo lo que tengo es un activo que tiene un valor económico, pero que no lo he podido volver dinero. Aquí en la insolvencia ya la situación es que no tengo forma de pagar. Entonces, lo que nos enseña también pues la doctrina autorizada es que la insolvencia como tal es un término genérico que reúne distintos niveles de crisis, y eso hay que revisarlo deudor por deudor. Eso digamos que no hay unas fórmulas exactas para eso y se manifiestan en una multiplicidad de factores y eso depende obviamente de cada actividad empresarial a la que se dedique los empresarios. Digamos que un empresario que adquiere materia prima y la adquiere y tiene que pagar en dólares, pues obviamente la tasa de cambio, la volatilidad de la misma lo afecta enormemente. Un empresario que esté en una zona donde tenga problemas de orden público, esas situaciones pues también lo afectan. Entonces hay que mirarlo caso por caso. Pero digamos que si uno quiere ponerlo en los términos más sencillos, sin perjuicio de esta multiplicidad de factores que dependen, vuelvo e insisto, de cada empresario, en un sentido más puntual, lo que dice la doctrina es que una situación de insolvencia denota o evidencia un desbalance patrimonial. Y ese desbalance patrimonial está en que los activos del deudor no son suficientes para cubrir los pasivos. Y como no son suficientes para cubrir los pasivos, ahí es donde se manifiesta la incapacidad de pagar una deuda, porque es posible que en una negociación con un acreedor, en situaciones de iliquidez, el acreedor decide recibir un activo diferente al dinero, el cual es valorable económicamente y puede extinguir la obligación a través de figuras como la dación en pago, por decir algo. Pero digamos que aquí en las situaciones de insolvencia es que los activos no alcanzan para pagar los pasivos. Incluso ni siquiera volviendo los líquidos le alcanzan a pagar a todos los acreedores. En consecuencia, van a haber algunos que van a quedar insolutos. Entonces, como ustedes pueden advertir, las situaciones de iliquidez y las situaciones de insolvencia tienen unos vasos comunicantes bastante importantes y pero hay que distinguirlos para poder verificar cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar, ya sea ex ante o ex post, de cara a una situación de esta. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la insolvencia empresarial, hablamos de lo que se conoce como el derecho concursal. ¿Y qué es esto del derecho concursal o el derecho de la insolvencia empresarial? Es un conjunto de normas que establecen cada país. Para nosotros, pues nuestra norma básica es la Ley 1116 de 2006, que se ocupan, como dice el distinguido profesor Juan José Rodríguez Espitia, de una situación anómala, es decir, de una situación patológica, de una situación crítica, es decir, de una, o como la llamo yo, de una enfermedad financiera. Y por tanto, pues las respuestas que se deben dar no son las respuestas comunes y ordinarias que hay frente a los problemas. Entonces, por ejemplo, yo soy un deudor y no le pago a mi acreedor por la razón que sea.
no le pago. Mi acreedor, pues tiene varias alternativas, entre esas, iniciar los respectivos procesos de cobro. Y esas son las soluciones normales. Pero piensen que ya no es normal, no puede calificarlo como normal el que ya no solamente yo le deba a mi acreedor, sino que le deba a todos mis acreedores. En ese orden de ideas, la solución no puede ser un cobro masivo porque entre los acreedores no son iguales. Uno no puede decir que un acreedor financiero como un banco es igual que un acreedor laboral, un empleado. El mero hecho de los recursos con los que se cuentan para cobrar la obligación hace una diferencia enorme. Por eso incluso dentro de las reglas de la insolvencia y las reglas que aplican a esto, en una escala de órdenes de pago, pues esas diferencias que existen, como la que les acabo de plantear, justifican que en el orden de prelación de pagos, en el orden en que se deben pagar, pues primero se le paga a los acreedores laborales. Entonces, imagínense que no existiese estas normas, que no existiesen estas normas. Pues lo que va a ocurrir básicamente es una carrera de locos de los acreedores en busca de procurarse el pago. ¿El pago a través de qué? De los activos. Y entonces allí es el que demande primero, el que llegue primero. Y entonces hay un cobro de forma desordenada, porque pues cada acreedor, y esto no es una cuestión, y esto no es una cuestión que sea criticable, a mí no me, pues a mí por lo menos no me parece, pues cada cual busca maximizar al máximo su propia utilidad y su propio beneficio, y pues por eso demanda. Pero entonces, un problema que podría ser un resfriado termina volviéndose una neumonía en un cobro masivo totalmente descontrolado. Lo que hacen las normas de la insolvencia, lo que hacen las normas de la insolvencia es atacar esa situación anómala, esa patología, esa situación crítica a través de unas respuestas contundentes de forma ordenada, es decir, trae a todos los acreedores para pagarles de forma ordenada y permitir y ayudar a que un eventual resfriado no se convierta en una neumonía. Obviamente aquí el profesor Juan José Rodríguez Espitia indica que todo esto es con miras a su recuperación. Esto en el entendido que el deudor sea viable. El deudor sea viable. Pero hay casos, mis amigos, y esto se los digo con respeto, hay deudores que no son viables. Hay deudores que no son viables y entonces estas normas también tienen su solución y que es la liquidación judicial. La liquidación judicial es una solución de insolvencia, es una solución dolorosa, pero es una solución. Vamos a hablar un poco más adelante de esto porque esto también hay que desmitificarlo. Eh, los empresarios y todos los seres humanos en general, solamente por ser humanos, tenemos sesgos cognitivos y esos sesgos cognitivos nos impiden muchas veces tomar decisiones adecuadas en momentos de crisis. Dentro de esos sesgos cognitivos eh, hay un sesgo que es muy común en el mundo empresarial y es el sesgo del exacerbado optimismo. Viene la temporada, viene un inversionista, etcétera, etcétera. Ese tipo de sesgos muchas veces impiden, perdón, tomar decisiones adecuadas ante una situación anómala, ante una patología, ante una situación crítica como es la de la insolvencia. Y eso es lo que tenemos que desmitificar. Tenemos que entender que el régimen de insolvencia tiene dos caminos para resolver esta anomalía, esta patología o esta situación crítica. Uno, los procesos recuperatorios y otra, los procesos liquidatorios. Y tenemos que perderles el miedo. Tenemos que perderles el miedo y tenemos que perder el miedo a volver a empezar. Porque si no le perdemos el miedo, lo que podemos es extender esa situación anómala, esa patología, esa situación crítica a niveles donde el deudor pierde más de lo que eventualmente ya está perdiendo y también pierden los acreedores. Entonces, la idea de esta charla
más que hablar de temas así como les decía, jurídicos y económicos de alto turmeque, es empezar a decir las cosas como hay que decirlas y que nos acerquemos al régimen de insolvencia sin miedo. Dicho esto, pues la insolvencia empresarial, uno debe analizarla en dos escenarios, un escenario anterior y uno posterior. ¿Y cuál es el punto medio que nos dice qué es lo anterior y qué es lo posterior? Pues o una situación de iliquidez o una situación de insolvencia. Por eso hay que distinguirlas para poder ver qué es lo que podemos hacer antes o qué es lo que debemos hacer después de que una situación de estas se da. Y en este orden de ideas, eh, estos son los análisis que desde BKF International SAS podemos ayudarles a hacer para tomar las mejores decisiones. No necesariamente el proceso de insolvencia es la salida ante una situación de iliquidez, pero puede ser la salida ante una situación de insolvencia. Incluso en escenarios recuperatorios, y esto es supremamente excepcional y yo se los voy a decir con honestidad, en 7 años que fui juez de insolvencia, nunca vi una solicitud por esta, pero en reorganización hay dos supuestos para entrar en reorganización. Uno se llama la cesación de pagos y que es la típica insolvencia, no puedo pagar, o sea, dejé de pagar según los términos que dice la ley 11.16.2 o más obligaciones o con dos o más acreedores por más de 90 días de vencidas o dos o más procesos ejecutivos o de cobro y pues que ese pasivo que estoy debiendo no sea inferior al 10% del pasivo total. Digamos que es la situación. Pero también existe la incapacidad inminente de pago y son estas situaciones donde no estoy en insolvencia, es decir, no he dejado de pagar, pero creo que en un lapso de tiempo no superior a un año voy a encontrarme en situación de que no voy a poder pagar. Entonces, ahí lo que yo estoy es en una situación o voy a entrar en una situación de iliquidez. También la insolvencia o los procesos pueden resultar una alternativa, porque pónganse en esta situación. Ustedes son los deudores de sus acreedores y no le pueden pagar, entonces le dicen, no te puedo pagar, te pago mañana, no le pagas, vuelve y te llama el acreedor, no, qué pena contigo, no pude hoy, te pago mañana, y el acreedor, bueno, te espero hasta mañana, pues pasa mañana y tampoco, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar en esta relación? Lo primero que se pierde es la confianza. No es lo mismo, no es lo mismo, oiga, señor acreedor, le voy a pagar y no le pago, le vuelvo a decir que le pago y no le pago, y así voy perdiendo la confianza a que, señor acreedor, mire, dadas las situaciones de mercado, dadas las condiciones del negocio, dada la situación política del país, dadas las circunstancias que haya que hacer, advertimos que en un lapso no superior a un año yo voy a estar en insolvencia. Entonces voy a entrar de una vez en un proceso recuperatorio porque no quiero quedarle mal, que no quiero quedarle mal. Les puedo asegurar que no les va a gustar, se lo digo con honestidad, pero eso es menos malo que quedar mal. Eso es mucho menos malo que quedar mal. Entonces, es aquí, en este tipo de situaciones, donde uno empieza a hacer los análisis de qué es lo que más conviene. Entonces, podemos llegar a acuerdos privados con los acreedores o definitivamente si se ve que no es posible, entonces llegar a los procesos de insolvencia. Quiero contarles que próximamente volverán los procesos de insolvencia de la pandemia, los que se crearon como medidas excepcionales, ya serán legislación permanente y eso nos permitirá, por ejemplo, hacer negociaciones en procesos de insolvencia con un grupo particular de acreedores. No tenemos que traer a todos los acreedores. Es decir, entender si estamos en liquidez en insolvencia nos permite realizar cuáles son los escenarios anteriores o posteriores a la situación que debemos adoptar. Yo les cuento particularmente, yo nunca vi en solicitudes que me hayan hecho a mí como juez de insolvencia en 6, 7 años, una solicitud de reorganización por incapacidad inminente de pago, porque las personas precisamente por sesgos cognitivos
llegan a esa cesación de pagos y ahí es donde deciden ir. El problema es que muchas veces van tarde. En esto, mis amigos, la oportunidad, la solicitud, la tempestividad para presentar la solicitud es fundamental. Es fundamental porque eso permite que el deudor vaya en una mejor posición financiera a un proceso de insolvencia y tenga más probabilidades que ese acuerdo de reorganización que eventualmente se celebre se pueda eh, cumplir. Y digamos que para esto existe una entidad especializada ante la que podemos tramitar estos procesos de insolvencia. Digamos que en Colombia hay dos tipos de comerciantes básicos, las personas naturales comerciantes y las personas jurídicas comerciantes, que en este caso son las superintendencias sociedades. En procesos de insolvencia empresarial, la superintendencia puede conocer de procesos recuperatorios o liquidatorios, siempre de manera privativa, de sociedades comerciales. Y de personas naturales comerciantes puede conocer a prevención. ¿Eso qué traduce en palabras sencillas? Una persona natural comerciante puede ir o ante un juez civil del circuito o ante la superintendencia de sociedades a tramitar su proceso de insolvencia. Entonces, digamos que las personas naturales tienen un abanico un poco más amplio de autoridades ante las que pueden discutir, presentar sus solicitudes, y las sociedades sí todas van a la superintendencia de sociedades como tal. Entonces, pues esta entidad y quiero presentárselas porque digamos que las superintendencias siempre se han visto con una naturaleza como dicen los autores de derecho administrativo, de policía administrativa, lo cual es cierto. Ellos tienen una función por esencia y naturaleza, que en este caso es la supervisión societaria a través de sus diferentes niveles de intervención, inspección, vigilancia y control, y eso está claro, y por eso pues nos hacen requerimientos, etcétera, etcétera, pero también ejercen otras facultades en relación con otros entes, personas jurídicas y personas naturales. Dentro de esas funciones están las funciones en materia de insolvencia empresarial. Pues digamos que aquí hay una suerte de flujograma de una cantidad de normas que a través de los años han regulado las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades. ¿Y por qué traigo esto? Pues no voy a entrar en mucho detalle, sino que el proceso de insolvencia empresarial, ya sea recuperatorio o liquidatorio, según nuestra ley, es un proceso judicial, es decir, ante quien se presenta la solicitud, quien estudia la solicitud, quien admite la solicitud y ante quien se adelanta el proceso es un juez, ejerce funciones judiciales. Para estos efectos, la superintendencia ejerce funciones judiciales. Digamos que en este flujograma a través de los años que se muestra cómo lo ha venido haciendo. ¿Y por qué traigo este flujograma? Más que para hablar de normas en particular, que no lo voy a hacer, es para que adviertan el primer cuadrito azul a la derecha, a la izquierda. Y después viene la primera flecha y habla de un decreto, una norma del año 1969. Esto para significarles que la Superintendencia de Sociedades lleva más de 50 años ejerciendo estas funciones jurisdiccionales en materia de insolvencia empresarial a través de los diferentes nombres que ha tenido a través de los años, valga la repetición de la palabra a través. Quiebra, concordatos, liquidaciones obligatorias, etcétera, etcétera. Hoy régimen de insolvencia empresarial. Entonces, esto para que tengan claro que cuando uno entra en un proceso de estos, está entrando en un proceso judicial, y quien dirige la orquesta, por decirlo de alguna manera coloquial, es un juez, ejerce funciones de juez. Dentro de la superintendencia de sociedades, quienes se encargan de atender estos asuntos en materia de insolvencia empresarial, es en la sede central de la superintendencia la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia, hoy en cabeza del doctor Santiago Londoño, un funcionario de vieja data
de la entidad, con una experiencia de más de 20 o 30 años en la entidad. Entonces, digamos que tenemos un excelente delegado y tenemos unas intendencias regionales, 6 intendencias repartidas a lo largo del país, con sus sedes tenemos una en Cali, de la cual pues yo tuve el privilegio y el honor de ser intendente, como ya les conté. Tenemos en Medellín, en Manizales, en el eje cafetero, en mi tierrita. Yo soy pereirano, pero pues soy cafetero en términos generales. Tenemos en Cartagena, tenemos en Barranquilla y en Bucaramanga. Eso para significar que la superintendencia tiene presencia en todo el país, en todo el país, y pues en cada intendencia hay un intendente y hay pues un equipo de trabajo, un equipo humano supremamente valioso que adelanta pues estos procesos de insolvencia con los deudores y los acreedores. Digamos que aquí pues hay unas normas que no voy a detener en ellas, que hablan pues como de las funciones ya del delegado, las funciones de las intendencias, pero básicamente tienen funciones para administrar y adelantar estos procesos de insolvencia empresarial. Entonces, como la charla es rompiendo paradigmas y construyendo futuro, para romper paradigmas y construir futuro, pues tenemos que desmitificar. Y como esto es un escenario para empresarios, para emprendedores, para innovadores, pues creo que la mejor forma de hacerlo es mostrando esto con cifras. Digamos que nada de lo que yo les he dicho acá con honestidad, y esta es mi humilde perspectiva, hace razón si uno no puede ponerle a esto color, si no le pone a esto números. Y si uno no le pone números, pues entonces digamos que esto es un discurso que desde lo teórico parece muy bonito, pero pues digamos que no vemos cuál es el impacto práctico. Entonces, para que ustedes vean lo importante que es esto y desmitifiquemos la insolvencia como ese leviatán que nos va a tragar, y miremos algunas cifras. La Superintendencia de Sociedades, desde la administración pasada, en cabeza del doctor Juan Pablo Líbano Vegalara, con quien tuve la oportunidad de trabajar durante toda su administración. Yo vengo de la anterior a la de, yo estuve anterior a la de él, después con él y estuve un tiempo con el actual. Empezó a construir un informe estadístico que se llama Atlas de Insolvencia. Actualmente ese atlas ustedes lo pueden consultar de forma interactiva. A partir de este año está en forma interactiva en la Superintendencia de Sociedades y nos ilustra muy bien de cómo funciona la insolvencia en Colombia, particularmente la empresarial, que es la que nos convoca en esta charla y que administra la Superintendencia de Sociedades. Teniendo en cuenta pues que el 2024 no se ha acabado, traje cifras del 2023 ya consolidadas para que ustedes vean qué es lo que pasó en 2023, que es una tendencia que se replica en 2024, parcialmente por lo que se puede verificar hasta ahora. Habrá que esperar a enero o febrero para ver las cifras consolidadas. Entonces, aquí, como les digo, esto es un informe totalmente estadístico. Aquí no se hace ninguna consideración dogmática, ni doctrinal, ni teórica. Estos son puras cifras. Entonces, ustedes ven aquí un mapa de Colombia, donde están todos nuestros departamentos y digamos que la superintendencia, como les conté, tiene 7 sedes, su principal en Bogotá y 6 intendencias regionales en las ciudades que ustedes advierten allí en pantalla: Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y Medellín. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque muestra cómo a medida que van pasando los años, son más las solicitudes de insolvencia que se presentan, y es porque el empresariado colombiano va entendiendo que un proceso de insolvencia no es el fin del mundo, particularmente no es ningún pecado. Es que en todos los negocios hay tanta probabilidad de ganar como de perder, pues nadie hace emprendimientos para perder, eso es racionalmente lógico, pero la probabilidad está, y existiendo la probabilidad, pues lo que el sistema debe tener es una respuesta de cómo administrar ese
fracaso, que ese fracaso puede ser definitivo cuando el deudor ya no es viable y entonces vamos a liquidar y vamos a coger ese patrimonio de ese deudor que lo conforman en una ecuación patrimonial básica, activos y pasivos, y con esos activos vamos a pagar los pasivos hasta donde alcance de forma ordenada y rápida. ¿Para qué? Para que esos activos vuelvan rápidamente al torrente económico, vuelvan al sistema y sigan produciendo. Pero resulta que esta crisis, el deudor tiene un problema en el corto y en el mediano, en el corto plazo, pero es viable en el mediano y largo plazo. Antes tenemos los procesos de recuperatorios, en este caso la reorganización. Entonces vamos a llegar a un acuerdo con nuestros acreedores, donde no le vamos a pagar con los activos, salvo que se permita ese pago, sino que vamos a pagar en términos generales con el flujo de caja que vamos a producir. Obviamente, celebrando un acuerdo que no es exclusivamente que no es solamente un acuerdo de pagos, sino que implica también un cambio total de los paradigmas que tenemos. Es que lo que no puede ser es que si nosotros vamos caminando por un sendero que es el que nos ha llevado a esta insolvencia, no puede ser que celebrado el acuerdo de reorganización, donde pactamos unas nuevas condiciones de pago, sigamos caminando por el mismo sendero. Hace algunos años leía que al famoso Albert Einstein le atribuían una frase que recientemente me dijeron que no la había dicho él, que no se sabía quién la había dicho, pero al margen de que la haya dicho Albert Einstein o la persona que la haya dicho, me parece una frase muy sabia, y es la definición de locura. Y decían que locura, si mal no recuerdo, es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Por eso las palabras del doctor Naranjo cuando inicia esta presentación son fundamentales, porque él insistió, yo le conté por lo menos 3 veces, mencionó la palabra oportunidad. Un proceso de insolvencia no solamente es un proceso para resolver una crisis, sino una oportunidad para que dejemos de hacer lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, pues el resultado no va a ser diferente, que es lo que queremos. Entonces, en los procesos de reorganización va a haber una reestructuración administrativa, financiera, de activos, de pasivos, es decir, no es solamente un acuerdo de pago. Tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, pues vamos a terminar en las mismas. Vamos a terminar las mismas, vamos a terminar incumpliendo un acuerdo de reorganización y vamos a terminar en un proceso de liquidación. Entonces, los procesos de insolvencia empresarial, y aquí es donde BKF International SAS los puede acompañar, son esas oportunidades que el sistema da, no solamente para salir de la crisis, sino para aprovechar esas oportunidades del mercado a través del cambio que tenemos que hacer para mejorar. Dicho esto, pues miren esta gráfica, es un interregno de tiempo que va entre el año 2014 y el año 2023, y como ustedes pueden ver, estas son las solicitudes, es decir, esta es una estadística que muestra solicitudes presentadas, al margen de si se admitieron o no, simplemente se presentaron, y como ustedes pueden ver, siempre van al alza, siempre van al alza. Hay una disminución en 2021 que vuelve otra vez a retomar la tendencia alcista en 2022 y en 2023 otra vez, y en 2024 hace rato que pasó por aquí, por 1420, pero esto tiene una explicación en 2021. Recuerden que en 2020 fue el año en que se declaró el COVID-19 como una pandemia por la velocidad de su propagación, y muchas de las medidas que se tomaron en 2020, sus efectos todavía se dan en 2021, y por eso muchos empresarios, en mi humilde concepto, y esto lo digo de forma intuitiva, porque no hay un estudio empírico que lo confirme, pero es la intuición que tengo, no tomaron la decisión de ir a los procesos de insolvencia porque todavía se estaban beneficiando de esto, pero lo que hicieron fue extender una situación que eventualmente termina en 2022 presentando la solicitud de insolvencia. Tal vez si lo hubieran hecho aquí, si lo hubieran hecho acá, las condiciones en las que estaban acá podían ser mucho mejores que las que tenían en 2022. Pero al final de las cuentas, mis estimados amigos y amigas, como ustedes pueden ver, es una tendencia al alza. Y esa tendencia al alza, para mí, entre otras explicaciones, vuelvo e insisto, desde el punto de vista intuitivo,
ocurren por dos cosas. Primero, porque se le va perdiendo el miedo a esto y se entiende que esto no es el fin del mundo. Yo no les voy a negar que existen cierta estigmatización para las personas que van a la insolvencia, pero esa no es una razón para no ir a la insolvencia. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y la segunda, que las personas en la medida que se van acercando al régimen, que piden acompañamiento como el que BKF International SAS puede ofrecer, van administrando sus sesgos cognitivos y les permiten entonces acceder a estos mecanismos de insolvencia empresarial. Acá en esta otra filmina ustedes pueden ver ya distribuidas esas solicitudes en ese mismo interregno de tiempo, pero lo que corresponde a Bogotá y lo que corresponde a intendencias regionales. Y ustedes pueden ver ahí que la tendencia mayoritaria siempre es al alza. Hay algunos picos en los que hay una tendencia a bajar, pero pues no es muy significativa y en términos generales va al alza, lo que para mí es importante, porque uno podría preguntarse, ay, es que es muy bueno si uno no está en insolvencia, no necesariamente, porque puede ser que la persona se esté reventando, se esté reventando. Entonces, yo le escuché a alguien alguna vez decir, y yo lo creí así durante algún tiempo, que la mejor insolvencia es la que no se hace. Y después entendí que esa frase desconocía las realidades internas de los empresarios. Y muchos empresarios no van a la insolvencia por el que dirán. Y se revientan y se revientan y se revientan. Y tal vez cuando deciden ir están ya reventados, y discúlpenme esta expresión un poco burda, no hay nada que hacer. Entonces, la mejor insolvencia no es la que no se hace, ¿no? La mejor insolvencia es la que se hace y la que se hace de forma oportuna, porque es un gana-gana, tanto para deudor como para acreedores. Aquí digamos que hay otra cifra ya, otras estadísticas ya discriminando las solicitudes entre solicitudes de reorganización y solicitudes de liquidación de cara a los años 2022 y 2023, tanto en la sede central como en las intendencias eh, regionales. Y como ustedes pueden ver, pues siempre es al alza. O sea, siempre hay un alza entre los 2 años inmediatamente anteriores. Acá ustedes pueden advertir un mapa de Colombia donde están distribuidas ¿cómo se llama? Las sedes de la Superintendencia de Sociedades entre su sede central Bogotá y las intendencias regionales. Y allí van a encontrar ya no las solicitudes, sino los procesos de insolvencia empresarial actualmente administrados por la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre de 2023. Entonces, en 2022, al 31 de diciembre, la Superintendencia administraba 4.166 procesos. Con corte al 31 de diciembre de 2023, administraba 4.471 procesos. Y digamos que aquí está distribuido. Procesos en trámite son todos aquellos procesos recuperatorios, el que sea, reorganización, validación, en su momento los de la emergencia, NEAR, PRES, reorganización abreviada, el que sea, que esté pendiente de confirmarse el acuerdo de reorganización que se haya celebrado, están en trámite. Procesos de ejecución son todos estos procesos también recuperatorios el que sea, donde ya se confirmó el acuerdo de reorganización y está en la etapa de ejecución de cumplimiento. Y procesos liquidatorios son todos aquellos que no son recuperatorios, sea liquidación judicial o liquidación por adjudicación, que esperamos prontamente sea derogada, que están en trámite y que son estos procesos donde el deudor no es viable y lo que se está es procurando pagar ordenadamente y rápido con el patrimonio para extinguir
ese negocio y eso le permitirá pues a los empresarios volver a arrancar si a bien lo tienen. Cuando uno mira estas cifras, y a mí porque me gusta traerla, cuando uno mira usualmente trámite y liquidación, uno siempre ve que el número de los procesos de trámite, es decir, los que están pendientes de que se confirme el acuerdo de reorganización, porque está pues en su trámite de negociación, son menores a los de liquidación. Entonces uno diría, uy, caramba, hay más procesos liquidatorios que recuperatorios. No, porque ¿qué es lo que ocurre? A esos en trámite hay que sumarle los de ejecución. Y cuando usted le suma los de ejecución, es decir, son procesos donde ya se confirmó el acuerdo. Es decir, son muchísimos más los procesos recuperatorios que los liquidatorios. Eso muestra la resiliencia del empresario colombiano. Es decir, el empresario colombiano le apuesta a salvar el emprendimiento. Es que cuando uno salva el emprendimiento, cuando le apuesta a salvar el emprendimiento, si se es viable, obviamente, si se es viable, eh, un emprendimiento que se salva implica que hay asunción de riesgo. Esa asunción de riesgo se manifiesta en la toma de crédito. La toma del crédito se materializa en emprendimientos. Esos emprendimientos consecuentemente generan innovación y la innovación necesariamente genera bienestar colectivo. Entonces, miren ustedes cómo con estas cifras, uno puede evidenciar que nuestro tejido empresarial le apuesta decididamente a la recuperación. ¿Por qué? Porque es resiliente. Y esa resiliencia parte, mis amigos, de desmitificar la insolvencia y entender que la insolvencia no es ni un pecado, ni es una mácula, ni es absolutamente nada que se le parezca. Es una situación de crisis que el mismo sistema tiene alternativas para administrarlas. ¿Cuál es la mejor alternativa? Ahí es donde entramos nosotros para revisar con esos empresarios cuál es su situación y cuál es la mejor alternativa. Puede ser una reorganización, puede ser una liquidación o no necesariamente puede ser eso, pueden ser otras alternativas por fuera de los procesos concursales. Pero lo importante, mis amigos, y el mensaje, uno de tantos mensajes que quiero que les queden es, hay que asesorarse con oportunidad. Aquí la oportunidad es fundamental para salir exitoso de estos procesos. Aquí ya pues hay una tabla donde ya discrimina esos procesos por tipos de procesos, por tipos de personas, etcétera, etcétera. No me voy a detener en esto porque quiero que vean esta diapositiva que para mí es la más importante de ese informe. Y es que aquí dice cuánto vale la insolvencia en Colombia que administra la Superintendencia de Sociedades. Y en una ecuación patrimonial básica, activo y pasivo, ustedes pueden ver que el activo que está inmerso en todos los procesos de insolvencia que con corte al 31 de diciembre de 2023 administraba la Superintendencia de Sociedades, incluidos trámite, ejecución y liquidación, asciende a 87.8 billones de pesos y el pasivo asciende a 78.4 billones de pesos. En consecuencia, el patrimonio es positivo y eso es una muy, muy buena señal. Y eso también explica por qué hay más procesos recuperatorios en trámite en ejecución que procesos liquidatorios. Y de todas estas cifras, de todos estos valores de activo, de pasivo y de patrimonio, para mí fundamental está el número de trabajadores. Es decir, los puestos de trabajo que están inmersos en estos procesos equivalen a casi 200.000. O sea, esta cifra ya se superó para 2024. Eso quiere decir 199.762 familias, como ustedes se las quieran imaginar. Entonces, estos son empresarios que han llegado a la insolvencia, la mayoría a procesos recuperatorios, algunos a procesos liquidatorios, pero que han entendido que la insolvencia es una respuesta a las crisis económicas y que como respuesta a las crisis hay que tomarlas, hay que tomarlas, hay que tomarlas, hay que aprenderlas,
aprender de ellas, aprenderlas y sacar adelante los emprendimientos. Y para que ustedes vean que la insolvencia no es de grandes empresas, porque no lo es, no lo es, quiero darles unas cifras previamente para que ustedes vean nuestro tejido empresarial de qué está compuesto. Existe una cosa que se llama, una cosa no, perdón, qué pena, un gremio que se llama Confecámaras, que es una confederación que agrupa a las 50 y tantas, 55 cámaras de comercio que hay en Colombia, si la memoria no me falla. Y esa Confecámaras eh, realiza un estudio eh, anual, anual que habla sobre las empresas que se crean en Colombia, que se crean en Colombia. Entonces, permítame, yo les doy las cifras para que las verifiquemos contra los procesos de insolvencia y desmitifiquemos uno de los mitos que hay sobre que las insolvencia solamente es para las grandes empresas. Por el contrario, la insolvencia está para pequeñas, medianas y grandes empresas. Y tenemos casos emblemáticos de grandes empresas, pero la mayoría de las sociedades en insolvencia son pymes y MIPYMES. Entonces, si la memoria no me falla, el año pasado, en 2023, se crearon unas 305.000 empresas entre personas naturales y personas jurídicas. Más o menos el 75% fue empresarios, personas naturales, comerciantes, y el 25% restante, sociedades comerciales. Y verificando el monto de los activos de esas sociedades, de esas 305.000 empresas, perdón, hablando de empresas entre personas naturales y sociedades, mirando los activos, solamente habían 11 grandes empresas. Había un poco menos medianas y el resto eran pequeñas y micro. Eso para significar que, y esto es una cifra exacta, pues yo hice la regla de 3, el 99.9% de los emprendimientos que fueron registrados en Colombia en cámaras de comercio en 2023 son MIPYMES. Son MIPYMES. ¿Y esto por qué es importante? Porque es allí donde se genera el empleo. Y la superintendencia tiene dividido, para efectos de administrar las insolvencias, tiene dividido o clasificado los procesos en 3 categorías: categorías A, categoría B y categoría C. La categoría C son deudores cuyos activos van hasta 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Categoría B son deudores cuyos activos son superiores a 10.000 salarios, pero iguales o inferiores a 45.000 salarios. Y categoría A son deudores cuyos activos son superiores a 45.000 salarios mínimos. Si ustedes miran eso, si ustedes tienen en cuenta eso y la realidad, por lo menos comparativa del año 2023, de los emprendimientos que fueron registrados en cámaras de comercio, que el 99.9% son MIPYMES, miren que tanto en intendencias regionales como en la sede central, el mayor número de procesos de insolvencia no está en la categoría A, es decir, deudores cuyos activos son superiores a 45.000 salarios mínimos, sino deudores cuyos activos son iguales o inferiores a 10.000 salarios mínimos. Ahí es donde están las MIPYMES. Miren las cifras. En Bogotá, 1.274, y en las intendencias regionales, 2.012. Esto es casi el 80%, entre el 80 y el 85% del total de los procesos. Entonces, mito para desmitificado: esto no es para las grandes empresas, esto es para todos, grandes, medianas, pequeñas y micros empresas. ¿Listo? Y simplemente
También la insolvencia se mide a nivel internacional a través de diferentes estudios. El Banco Mundial tiene un nuevo informe que reemplazó uno anterior que se llama que era el Doing Business, que se dejó de trabajar en el año 2020. Tiene un nuevo informe que lo lanzaron este año en octubre que se llama el Business Ready. Y dentro de ese informe al final, en este informe se van a estudiar diferentes jurisdicciones, es decir, diferentes países en diferentes temas. Lo que se espera es que para el año 2027 se hayan estudiado 184 países. En este primer Be Ready se estudiaron 50, dentro de los cuales pues aparece Colombia, hace parte de las primeras 50 economías, y pues lo que va a estudiar ese Business Ready es la insolvencia. Entonces, también otro mito para desmitificar: la insolvencia no es una moda, la insolvencia pues las reglas de insolvencia siempre han existido, que por cuestiones de la pandemia, pues obviamente se empezó a hablar más de ello, pero esto siempre ha existido, siempre es importante y pues debemos conocerlo, porque pues si no lo conocemos, ¿cómo lo utilizamos? Y pues esto es tan importante y es tan necesario conocerlo, y los empresarios deben apropiarse de esto, que esto se mide de manera internacional, y esta medición internacional es lo que miran los inversionistas extranjeros para venir a invertir en Colombia. ¿Qué tan sólido es nuestro marco, entre otras cosas, de insolvencia? Miren, ustedes pueden ver acá, aquí se miden los costos de entrada para constituir un negocio, la localización del negocio, temas de servicios públicos, temas laborales, servicios financieros, todo lo de banca, comercio internacional, impuestos, que es tan importante, resolución de disputas, es decir, cuánto nos cuesta y cuánto dura resolver un litigio en la rama judicial, la competencia y el tema de la insolvencia. Digamos que para terminar, simplemente quiero decirles que tenemos hoy en régimen de insolvencia empresarial. Es un abanico de opciones que están a disposición de los empresarios, y que BKF International SAS está en toda la disposición a través de un maravilloso equipo de trabajo humano, con recursos técnicos, apoyarlos. Tenemos nuestra ley 1116 de 2006, que tiene salidas recuperatorias y liquidatorias. Dentro de la recuperatoria tenemos la reorganización, un proceso totalmente judicial, me excuso por la expresión, de la A a la Z. Tenemos la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización, un proceso que es recomendado para ciertos deudores dadas ciertas circunstancias, porque es un proceso como híbrido, es decir, tiene una parte totalmente extrajudicial y una parte judicial. Y tenemos pues su contrapartida de los recuperatorios y los liquidatorios, tenemos la liquidación judicial. Hasta octubre del año pasado tuvimos estos otros 4 procesos, de los cuales los 3 primeros son recuperatorios y el último liquidatorio. Los 2 primeros bajo la ejida de la mayor desjudicialización, es decir, eran procesos donde el juez intervenía lo menos posible, lo menos posible. Y estos 2 últimos, respondiendo a un clamor y a una realidad básica, y es que las reglas de insolvencia no pueden ser las mismas para grandes empresas que para MIPYMES. No pueden ser, porque las diferencias son abismales, empezando pues por el músculo financiero. Entonces se crearon estos procesos. Lamentablemente, pues por cuestiones de orden jurídico, desaparecieron de nuestro ordenamiento jurídico en octubre del año pasado, pero la gran noticia es que el Congreso presentó un proyecto de ley para volver esto legislación permanente. Esto ya se aprobó en el Senado, en la Cámara, fue a la Presidencia de la República, la Presidencia lo objetó con dos objeciones, una tenían toda la razón, otra no tanto, pero pues el Congreso de la República decidió aceptar las objeciones y aprobaron pues otra vez los textos,
y ya va para sanción presidencial. Entonces, nuestro abanico aumenta. Es decir, estos son trajes que hay que medirle a cada deudor para buscar cuál es el que mejor le queda. Entonces, para terminar, mis amigos, simplemente el objetivo de esta charla, y quedo ya a su disposición para aclarar cualquier inquietud que a bien tengan, es la insolvencia no es un pecado. Y como no es un pecado, no debe avergonzarnos tener problemas de insolvencia, porque si eso fuera un pecado, no existirían soluciones legales para esto. Entonces yo invito a todos los que eh, crean que están en una situación de liquidez o que ya están en una situación de insolvencia, a que con oportunidad se asesoren. El éxito de los procesos de insolvencia, para mí, y se los digo que lo vi durante 7 años como juez, es la oportunidad. Mientras usted más oportunamente llegue, tiene más probabilidades de salir airoso en esto, que es el objetivo. Esto lo que se tramita ante una entidad supremamente técnica, supremamente sofisticada. Y cuando digo técnica y sofisticada, es gente que sabe de lo que estamos hablando. Y en BKF International SAS, pues estamos a su servicio para esto, para sentarnos a hablar, para mirar qué alternativas hay, no solamente estas, también otras que establece la ley no judiciales. Lo importante es llegar con oportunidad. Doctor Naranjo, esto era lo que tenía para comentarles. No quiero aburrirlos con temas técnicos, porque no es del caso, pero espero haber logrado el objetivo de poner esto en un contexto diferente, en un lenguaje diferente, y pues quedo atento a cualquier inquietud que a bien tenga.